Voy a hablar con Xavi Domènech, que él es el portavoz de En Comú Podem. Muy buenos días, señor Domènech, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿qué le parece el hecho de que a última hora, nos lo contaba ahora Josep Rull, viernes por la noche, se llega a un acuerdo inesperado con la CUP y eso evita, bueno, pues esa dicotomía de más o marzo, que era lo que todo parecía que iba a ocurrir, ¿no? Que estábamos abocados a unas elecciones anticipadas en el mes de marzo? Bueno, yo creo que lo que vivimos ayer era el debate de investidura que debíamos haber vivido hace 3 meses y que entonces parecía que era imposible porque el candidato, que era Artur Mas, que era dirigente de Convergencia, parecía que no agrupaba esas mayorías y que 3 meses después el candidato actual, que es, bueno, ya presidente, Carles Puigdemont, que también es de Convergencia, que le ha propuesto Artur Mas, ahora sí que agrupa esas mayorías. Yo creo que hemos estado 3 meses viviendo un debate que tiene un punto un poco delirante en ese sentido. Y entre medio, lo que hemos vivido son las elecciones generales que en Cataluña las hemos ganado nosotros, en Comú Podem, y que parece que ahora lo que había era cierto miedo a que ese bloqueo político que estaba viviendo la política catalana se abriese volviendo a las urnas. Yo creo que hay varios factores para explicar lo que pasó ayer, pero uno entre tantos, seguramente era que aquellos que habían pedido las urnas ahora les daba miedo las urnas. De hecho, hay una frase de Mas, incluso, que no tiene que ver con esto, pero que me parece preocupante, que es la frase que dice: hemos arreglado aquello que las urnas no nos han dado, lo hemos podido arreglar ahora. Esa frase a mí me parece enormemente preocupante. Inquietante. Ahora, le hemos comentado aquí. Apela constantemente el Partido Popular a ese pacto PP-PSOE, a esa abstención del Partido Socialista que propicia un gobierno de Mariano Rajoy, y eso es algo que a ustedes les preocupa. Lo digo porque Íñigo Errejón, en multitud de ocasiones, ha dicho que hay que evitar como sea ese pacto PP-PSOE, prefiere unas elecciones anticipadas, ¿no? Bueno, yo creo que ahora río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, que ahora el Partido Popular plantee, a partir de que se ha formado un gobierno en Cataluña, que de hecho se podía haber formado hace 3 meses, y de hecho que viene de una situación que estamos viendo desde 2012, que plantee eso como argumento para formar una gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, y que plantee que esa es la solución al problema, me parece muy instrumental en estos momentos. La situación en Cataluña, la demanda en Cataluña, que agrupa un 80% de los catalanes y de las catalanas y que incluso agrupa, o sea, es mayoritaria en casi todos los segmentos del electorado, incluso entre los votantes de Ciudadanos, de que esto tiene que llegar a una solución que se llama referéndum. Yo creo que ese es el camino, lo de plantear frentes que lo único que harán es retroalimentar esta situación y no desbloquear, me parece que no es pensar en el país, sino que es pensar en el poder en estos momentos. Señor Domènech, ¿estarían ustedes dispuestos a estudiar un posible pacto de izquierdas, un pacto con Pedro Sánchez, renunciando al referéndum soberanista, tal y como plantea Pedro Sánchez? Es que, a ver, yo creo que porque primero da la sensación de que ha habido un cambio de discurso en las últimas horas en ese sentido, ¿no? No sé si es una impresión equivocada. No. Yo creo que es una impresión equivocada. Lo que pasa es que aquí lo que hay ahora mismo es que al Partido Popular le toca afrontar primero el debate de investidura y tiene todo su derecho a conseguir salir de él o ser derrotado en él. Yo creo que ese es el primer debate, que por eso ahora el Partido Popular está planteando esta ofensiva hacia el PSOE. Y una vez se constate que eso no es posible, si es posible estamos en otro escenario, si constatamos que no es posible, lo que tenemos es que abrir los grandes debates que enfrentan este país. En estos momentos del PSOE hemos oído muchas cosas diversas. Usted misma se refería ahora si habían llamado a Susana Díaz y no a Pedro Sánchez, con lo cual ya está indicando que ahí hay algún tema. Pero del Partido Socialista solo conocemos los nos. Los nos. O sea, tenemos clarísimo que dice que no al referéndum, aunque ahora ha hablado de otro tipo de referéndum. Pero sabemos los nos, pero no sabemos los sís. Aquí hay otros problemas, además, en Cataluña y en España. En Cataluña, en estos 3 meses, se ha debatido poco, por ejemplo, del 24% de la población que está por debajo de la pobreza, del 30% de niños y niñas que también se encuentran en esa situación, del paro juvenil, del paro en general. Y el Partido Socialista no ha hablado ni de las reformas laborales, ni ha hablado de qué va a hacer con el artículo 135, o sea, no ha hablado de muchísimas cosas que afectan. Y, evidentemente, todo esto, y el tema de la corrupción, que tampoco ahora se achacaba,
a que en el discurso de investidura del nuevo presidente de la Generalitat no hablaba de corrupción, pero es que yo esa ausencia la veo también en otros sitios y en otros espacios. Yo creo que de todo eso no han dicho nada de momento y sabemos sus nos, no sus sís. Por tanto, yo creo que primero el Partido Socialista tiene que decidir qué quiere ser. Y una vez haya decidido qué tiene que ser, nosotros lo que planteamos es que estamos abiertos a hablar, evidentemente, a hablar de todo, pero hablar con renuncias, castigándonos, esto ya lo hemos visto en Cataluña, a un partido que se le ha obligado a expresar sus meas culpas. Yo creo que eso no es política para este momento, que tenemos grandes retos en este país. Déjeme que le pregunte precisamente por eso, señor Domènech, y ya no le entretengo más, por la CUP. ¿Entiende usted la posición de la CUP y ese cambio el viernes por la noche? ¿A qué se debe que de repente digan, sí, no solo os apoyamos, sino que os blindamos la legislatura? Sí, a ver, yo creo que ellos habían planteado un debate que era un debate de más o marzo, ¿no? Más o marzo. Y que ese debate había acabado convirtiéndose más en un debate simbólico sobre una persona, sobre más, que no sobre los contenidos. Porque si al final estás dispuesto a aceptar a alguien que es convergente, que representa lo mismo que más, no se acaba de entender mucho el debate. Pero que la CUP en eso, bueno, ellos habían planteado el debate en esos términos y en esos términos se ha resuelto. Eso es cierto. Lo que pasa es que, más allá de eso, incluso lo que se ha dado, el cambio fundamental que se ha dado, es que esa mayoría parlamentaria que surge del 27S, ahora, según lo que dicen los Convergencia, lo que dice la CUP es otra cosa, significa un pacto de estabilidad. Es decir, que la CUP no votará nunca en contra en esas cosas fundamentales del Gobierno de la Generalitat, con lo cual, si eso fuera cierto, y lo veremos en los próximos días, lo veremos en el debate de presupuestos, significaría que la CUP ha quedado fuera de la posibilidad de hacer oposición y ha entrado en una coalición de gobierno. Llamativo, ¿eh? Pero lo dice usted, hay que ver qué ocurre durante los próximos días. Señor Domènech, gracias de verdad por atendernos esta mañana.